se pierde toda esa dinámica ancestral de la cultura, de cómo el rito entre el río y el pescador. Y lo subieron en la camioneta. Hasta el día de hoy no hemos sabido dónde está. Tampoco el gobierno colombiano nos ha reparado. Yo visito a las familias de los asesinados, a todos los tengo focalizados y viven en unas condiciones indignas. Las cámaras de Contravía continúan acompañando a la Red Pro de Paz en el recorrido por el río Magdalena. Durante este trayecto, que inició el pasado 19 de septiembre y que culminó hoy en Barranquilla, seguimos escuchando a la Colombia rural. En el capítulo de hoy iniciamos con las denuncias de los pescadores del Banco Magdalena y de Magangué en Bolívar, dos puertos pesqueros ubicados en la región del Magdalena Medio. Para ellos, su fuente de vida se encuentra amenazada. El río Yuma, o el majestuoso río Grande de la Magdalena, además de ser el espacio vital en el que ellos se asientan a sus pueblos, el sustento, porque de allí derivan la mayor parte de sus recursos para sobrevivir, como es el pescado y también una arteria fluvial, es el río que le da sentido a sus vidas, ¿no? La pesca artesanal es una faena que ha sido por cultura y por herencia ancestral, la actividad que genera muchos ingresos a muchas familias, el cual le llamábamos nosotros la empresa más grande que tenía Colombia. Hoy podemos decir de que la pesca artesanal ha traído unas consecuencias nefastas en todo el país porque ha desaparecido. El 98% de la pesca artesanal desapareció en todo el país y estamos dispuestos a buscar alternativas que ayuden a contribuir al mejoramiento de las familias que están dentro de los territorios de las cuencas de los ríos, más específicamente en el Bajo Magdalena. Nosotros en aquel entonces nosotros salíamos a pescar y traíamos 60, 70 arrobas, y nosotros componíamos esa pesca. Te voy a decir que podía ser las 2 de la tarde y estábamos nosotros todavía arreglando esa pesca para ir a entregar a los pescadores. Pues ahora lo que pasa es que los cuerpos de agua a nosotros se nos han agotado. Donde nosotros íbamos a hacer las faenas de pesca, sentíamos esos cuerpos de agua como de nosotros, y hoy en día no, hoy en día los cuerpos de agua tienen dueños los playones. Ya uno va por donde acostumbraba a irse, por decir algo, por un caño, ya hay un alambre atravesado, ya donde ya uno no puede continuar. Entonces eso nos ha dificultado a nosotros, o sea, los terratenientes se han apoderado de los cuerpos de agua. Ha habido un gran descaro de los terratenientes que se han apoderado de los cuerpos de aguas, haciendo jarillones y cambiándole la dinámica a los cuerpos de agua, a los caños naturales, y eso ha traído sedimentación y han secado muchas ciénegas en todo el país. Eso en el Bajo Magdalena es donde está la planicie realmente del río Grande de la Magdalena y ha traído las diversas consecuencias más nefastas de todo el territorio. Hay veces que cogen, hay veces que no cogen, hay veces que hacen, hay veces que no hacen. La situación del pescador es la situación más pobre que hay, porque si no pescaran, tuvieran otro arte, no miraran la pesca, pero como ese es el arte de ellos, este es la fuente de trabajo de la mayoría de hombres de aquí del barrio La Playa, la fuente de trabajo de ellos es la pesca. Y hay veces que hacen y hay veces que no hacen, porque esa es la verdad. No ha habido políticas claras en el país de hace muchos años. Le permitieron a las empresas mineras traer una actividad en todas lo alto de las cuencas de los ríos, y eso como consecuencia han traído una sedimentación en los cuerpos de aguas, en las ciénegas, los ríos contaminados con agua, con mercurio, con cianuro, plomo y agroquímicos. A veces los niños caen con gripa, con fiebre, los llevamos a un centro de salud, entonces los dan una orden para entre 8 días que los van a atender. De aquí a esos 8 días los pelados se mueren.
Entonces no queremos que el gobierno los ponga una amiguita de atención en esos carnés, que sea para más rápido, porque uno que es de bajos recursos no tiene, y si uno no tiene plata, los hijos se los mueren. Nuestro hogar de faena era el río y los afluentes de las ciénegas, los ríos cenagosos. Hoy tenemos que estar inventando alternativas como las que tenemos aquí en nuestros mismos patios, en algunos sectores que tenemos algunos pedacitos de tierra donde implementar la acuicultura para poder generar seguridad alimentaria y tener sostenibilidad en nuestro hogar. Nosotros no pretendemos acabar con la pesca, quisiéramos que nosotros tuviéramos otras alternativas donde nosotros pudiéramos saltarnos siquiera 3 meses y dar ese tiempo para que haya reproducción, para que el animalito crezca, para que el animalito se reproduzca, que no sean 3 meses, que sean 5 o 6 meses. Pero necesitamos el acompañamiento del Estado. Sería que, por decir algo, nosotros tenemos un proyecto donde aspiramos a sembrar 50.000 alevinos. Tenemos una tierra que ya la arrendamos hace 2 años, precisamente para un proyecto que estamos participando en unas convocatorias de Fondo Emprender, donde nosotros vamos a sembrar 50 alevinos, vamos a construir 8 estanques. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer porque tenemos el conocimiento, nos hemos capacitado precisamente para eso, pero necesitamos los recursos. Culturalmente eso es una tragedia, lo decimos de esa manera porque se pierde toda esa dinámica ancestral de la cultura, de cómo el rito entre el río y el pescador era como una familia en donde el uno le suministraba el sustento al otro, el río le suministraba el sustento a los pescadores, y hoy vemos en una amenaza en el río por tanta contaminación porque nos han desplazado a hacer otras actividades en nuestra región. Pues difícil porque se presentan muchas dificultades en el tema de la pobreza, como usted mencionaba, pues no los han tenido en cuenta en eso. Si usted ve últimamente en los noticieros, pues se presentan bloqueos y cuestiones con el sector campesino, y nosotros también hacemos parte de eso, también hacemos parte del sector campesino, y si se presenta en la televisión esas manifestaciones, y pues imagínense cómo puede ser de ahí para allá. Pues si la pobreza genera violencia también. En otra región del Magdalena, en el departamento del Cesar, un campesino de San Alberto nos contó la historia de sus tierras, en la cual, bajo la promesa de convertirse en empresarios, cambiaron sus cultivos de pancoger por palma africana. Allí escuchamos denuncias sobre asesinatos de líderes sindicales de la empresa Indupalma, que en ese entonces era gerenciada por el actual ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Anteriormente me desempeñé como trabajador de la empresa Indupalma, donde trabajé 7 años, 3 de los cuales como directivo sindical, y luego tuve un desplazamiento allá por parte de los paramilitares y me tocó salir de San Alberto. Ya en el año 93 se acentúa la crisis y la empresa hace una denuncia de la convención colectiva, en la cual pues el señor gerente de entonces, el doctor Rubén Darío Lizarralde, manifiesta que Indupalma no puede seguir con esa carga laboral que traía, con todas esas garantías convencionales que traían los trabajadores, y que por lo tanto había que cambiar el régimen laboral. A la par de esta negociación, los paramilitares también aparecen en San Alberto, en toda la región haciendo masacres. En el casco urbano de San Alberto habían muertos a toda hora, y en las diferentes veredas y corregimientos. Los trabajadores, hubieron unos que fueron asesinados en las propias instalaciones de la empresa, en los propios predios de Indupalma, en las plantaciones, por estos paramilitares.
Implantar una metodología comprobada y exitosa. Se logró un desarrollo que transformara la región y que se eliminaran focos de violencia que por muchos años permanecieron en regiones como San Alberto y Sabana de Torre. Aquí se pone un jornal bueno, si trabaja fuerte. Y llevar el desarrollo a una zona con infinito potencial. Pensamos en grande y nos gusta pensar en grande en la medida en que el mercado le permita a uno pensar en grande. Son cultivos que tienen trabajo durante todos los 12 meses del año. Porque si se trabaja se gana plata. Involucrando a colombianos necesitados y con ganas de trabajar. Estamos abiertos a vincular a desplazados del agua y a desplazados de la violencia. A partir de ahí, pues, Indupalma extiende los cultivos. Hay renovación de cultivos, de las plantaciones que estaban viejas, las renovó. Se metió una modalidad de la SAS, ya con campesinos de la zona para que sembraran palma. Entonces se vio que Indupalma, un cambio en ese momento grande para su desarrollo. Y pues el sindicato pues lo dejó. El sindicato continúa, pero ya es un sindicato bastante minimizado, el cual pues no era el sindicato que teníamos anteriormente, que era un sindicato de pelea, de denuncia, de lucha por los trabajadores. No creo que el perfil que seleccionó el jefe del Estado para afrontar la actual coyuntura de paz, pues no porque si el del ministro de Agricultura, por ejemplo, él era un siempre opositor a todo las manifestaciones del pueblo. El conflicto también golpea las puertas del municipio del Carmen de Bolívar, a unas horas de Zambrano, donde los llamados galleteros, aquellos que se ganan la vida por medio del rebusque en los buses municipales, tampoco escaparon a esta historia de violencia. Bueno, a partir del año 2000 comenzaron las retaliaciones en contra de los vendedores de galletas del Carmen. Comenzaron a ser asesinados varios compañeros. El primer compañero se llama Manuel Segundo Arroyo, fue el primer joven que fue asesinado, y de ahí seguidamente fueron asesinados 12 vendedores más en los meses de enero y febrero del año 2000. Hace 13 años perdí una de mis hermanas en el conflicto que hubo entre paracos persiguiendo hoy en día a los galleteros que dicen. Mi hermana Teresa era una mujer muy trabajadora. Ella la asesina aquí en este puesto aquí, ahí detrás de su carreta, habiendo unos buses, unas excursiones aquí. Sale alias el chino castellano, sale de la otra de esa puerta y le pega unos tiros de la otra de la espalda, dándole unos 5 impactos de bala en la espalda y por la cabeza atrás. ¿A qué hora fue eso? Eso es a las 1:45 de la tarde, fue eso, un día antes de mi matrimonio. El señor Manuel Castellano Morales, que fue uno de los autores materiales, un postulado paramilitar, dijo en su versión que a raíz de la muerte del señor Cástulo López, de ahí se vino la arremetida en contra de los vendedores de galletas, porque él dice que habían informaciones de que un galletero había colocado un artefacto explosivo debajo del carro de ese señor, pero luego comprobaron que era mentira y que cometieron atropellos en contra nuestra. Psicológicamente estamos mal, porque esto nunca se olvida, en verdad. No simplemente el hecho de nosotros, el hecho de todos nuestros compañeros y demás que cayeron aquí, personas que fueron inocentes, unos que señalaban, unos que simplemente los mataban por un simple hecho de vender galletas, de estar perseguido pues no sabemos ni qué era lo que pasaba. Señalaban a los vendedores como guerrilleros.
hubieron 5 personas que fueron asesinadas y tiradas al río Magdalena en diferentes sitios. Por ejemplo, en el puente de Zambrano Plato fueron asesinados Giovanni, un vendedor de allá de nosotros, y fue asesinado un joven de apellido Murillo. Fueron asesinados en el puente de Plato y tirados al río. Ese caso fue confesado por alias Manos de Tenche, que se llama Luis Argel Argel, y Manuel Castellano Morales. Y en el puente de Calamar fue asesinado Manuel Segundo Arroyo, Yorli Luna Blanco y otro compañero nuestro que ahora mismo se me escapa un poquito el nombre, fue cogido en San Juan y asesinado en el puente de Calamar. También fueron confesados todos esos casos. Donde uno siempre se ha ganado la vida aquí es humildemente trabajando. Hasta ahora, a quien le hemos hecho preguntas, a los paracos que le hemos hecho preguntas, a los señores que están hoy en día presos, le hemos preguntado y no nos contestan nada, ni nos dicen el por qué matan a nuestros compañeros. Y el señor Salvatore Mancuso, en una audiencia que estuve desde Estados Unidos por vía satélite a Sincelejo, en una audiencia pude hacerle las preguntas respectivas y él me dijo que como estructura piramidal, él se acepta los hechos acontecidos en contra de la comunidad de vendedores de galletas, pero que como estructura él no lo persiguió, o sea, y tampoco dio la orden. Hoy en día simplemente ven en estos pueblos por aquí de Bolívar, simplemente ven Las Palmas, El Salado Bolívar y otras partes, Ichengue, Don Gabriel y Salitral. Nunca, ni se ha visto todavía que han hecho reparaciones, ni han venido a ver lo que ha pasado en este pueblo, porque de nosotros también fue una masacre, aunque nos iban matando de uno por uno, o 2, 3, pero siempre fue masacre en este pueblo. Quisiera que la familia de esas personas que fueron asesinadas fueran reparadas de una manera digna, de que esas personas pudieran al menos, ya que no pueden recuperar a su ser querido, al menos puedan tener una reparación digna, psicológica, económica, y que esas personas puedan salir adelante y salir de ese duro golpe que recibieron, porque todavía hay gente que están sufriendo por esos atentados en contra de nosotros. A lo largo del río Magdalena, los bloques paramilitares llegaron a varios municipios como Zambrano, donde ejecutaron masacres. La de Capaca en 1999 y a 1 hora de camino la del Salado en el 2000. En esta zona también hubo presencia de las FARC y el ELN, haciendo de esta región un escenario de conflicto. Sin embargo, producto de estos años de violencia, se formaron líderes con la firmeza para cambiar esa realidad. Mis hermanos tenían una finca en el Bajo, en el Delirio. Allá pues le iban a llevar todos sus animales, porque lamentablemente en Colombia el campesino está señalado y marcado como si fuera un guerrillero. Y yo me pregunto, ¿será delito vivir el hombre pueblerino en el campo si esa es su cultura? Explotar la tierra porque Dios la dio para poder sustentarnos de ella, ¿ves? Entonces, estando allá inmediatamente, a través de los tiempos, me agarra se metieron los grupos paramilitares y me los hicieron desplazar. Después, mi hermano menor, Tomás Alfonso, que su nombre mi mamá lo puso Jonas Alfonso. Una noche la mujer le dice, levántate y préstame la cama que voy a acostar la niña. Él se molestó, salió para la puerta con una toalla a fumarse un cigarrillo. Estando en la puerta venían ellos y lo agarraron y le dijeron, tú también eres otro de los que chismosean, te paraste de chismosear. Y lo subieron en la camioneta. Hasta el día de hoy no hemos sabido dónde está.
tampoco el gobierno colombiano nos ha reparado en nada. Yo no puedo decir, me paguen, porque yo no he vendido una vaca, yo no he comercializado la vida de mi hermano porque no hay dinero en el mundo para comercializarla. Rompimos el silencio en medio del dolor. Estábamos atadas de dolor. El pánico nos envolvía. No teníamos valor para denunciar. Y en medio de ese conflicto nos unimos y nos dimos cuenta que podíamos hacer la resistencia. El desplazamiento de mis hijos, que no los tengo aquí por eso. Desplacé el Bordón, lo desplazo a Barranquilla por seguridad. Allá conseguimos señalamiento como subversivo, algo que no es verdad. Día a día sufre, porque el desplazamiento no se olvida. Todos nos señalan, todos nos señalan. Por ser guerrillero, bendito sea Dios esa palabra, que ha dejado a uno marcado por ser guerrillo, por ser llevadora de chismes, por estar viendo lo que no me interesa. Cuando yo te dije que habíamos sufrido el señalamiento, sí, porque a veces un pueblo ignorante es fácil de ayudar a incrementar la violencia. Pero cuando un pueblo está educado, no es fácil de incrementarla, ni que lo engañen, no es fácil. ¿Viste? Entonces, cuando yo dije que yo buscaba a mi hermano, y que es muy duro buscar a uno, el ser querido de uno, ¿no? Por medio del golero, no es fácil. Yo no comprometí a mi esposo, yo no comprometí a mis hijos, yo no comprometí a mis hermanos, me comprometí yo. Tenemos que exigirle al gobierno una reparación integral. Tenemos que exigirle al gobierno que nos dé nuestros derechos sean devueltos, porque es un derecho. No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo ayuda, ni mercado, ni nada. Queremos que se respeten los derechos humanos. Queremos que entiendan que hay muchas madres que al mes del hijo morirse, desaparecerlo, se muere la madre, se muere la hermana del dolor de la madre, y son 3. Que hay que buscarlo porque allá va uno en el río. A mí me tocó de buscarlo. ¿Y sabe que es triste, señor Verano? ¿Sabe que es triste? Buscar el ser querido por medio del colero. ¡Ay, que le caía la chanta! Callaba unos coleros. Bendito sea Dios. Pero yo decía, Dios mío, auméntame la fuerza, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía y dominio propio. No hay más quien lo hiciera, tenía que hacerlo yo. Entonces, no era fácil uno buscar al ser querido de uno, y llega uno acá y sonreírle a la mamá, que por ahí compuse un disco basado en eso, en la búsqueda de él, por ahí lo tengo. Entonces yo le sonreí a mi mamá una cosa, para no conllevarla a la muerte rápido, pero no era la verdad. ¿Ves? Hasta que su corazón sufrió tanto que la conllevó a la muerte, igual que a mi hermana. Hizo un infarto, 2 infartos, y hasta ahí llegó. Fue un daño psicosocial que yo recibí, y por eso yo digo, yo soy víctima y revictimizada
¿ves? Y además de eso, me siento ignorada. Yo por eso pido que se haga la reparación integral y que se respeten los derechos humanos por igual, ¿ves? Porque nosotras necesitamos una reparación integral, una reparación de revictimización, que la estamos necesitando muy pronto porque no podemos seguir cultivando más la guerra. Si dejamos plata, más le invierten a la guerra y a lo social, no le invierten nada. Porque tenemos un Dios vivo, que somos mujeres organizadas y podríamos hacer la resistencia. Hicimos la resistencia. Mujeres violadas, violentadas, que no han sido denunciados su caso, que no han sido escuchadas, han sido revictimizadas, han sido ignoradas estas mujeres, han callado. Durante 13 días de recorrido por el río Magdalena, Contravía escuchó las historias de pobreza, despojo y violencia que han marcado la vida de las comunidades a orillas de este emblemático río. Allí, así como en la gran mayoría de la Colombia rural, el abandono estatal ha dejado a la población a la merced de su propia suerte, una suerte incierta en medio del conflicto y que hoy las víctimas buscan cambiar. Yo les digo a esas mujeres, si no están organizadas, que se organicen, que se capaciten y que le pidan a Dios y que tengan la fortaleza y la sensibilidad humana de aprender a caminar en medio del dolor. Que el problema lo pongan bajo de las plantas de sus pies y empiecen a caminar por encima de los problemas para así poder vencer, para lograr el objetivo que queremos, la verdad. Que se respeten los derechos de las víctimas y que se repare. Y no pariremos más hijos para la guerra y de nuestras manos y de nuestro... Jamás un fruto le cultivamos a la guerra, jamás, pero sí a la paz. Aborrecemos la violencia, amamos a los violentos, los amamos y le aborrecemos su violencia.